Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Libremente. Hoy vamos a hablar de un tema crítico pero necesario, que es la prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Para este episodio tengo a una colega que es especialista en ese tema. Se llama Alba Salas Navarro. Ella me acompaña desde España. Alba es psicóloga general sanitaria, jurídica y sexóloga clínica. Se ha dedicado a tratar diferentes tipos de violencia, ya sea violencia de género, violencia filioparental y agresión sexual. Además, en la actualidad se dedica a la detención precoz de situaciones de vulnerabilidad y desprotección infanto-juvenil. Alba, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarme a hablar de este tema que es tan importante. Tú lo vas a abordar desde otro lado. Yo me dedico a dar charlas de educación sexual, sé que tú también haces lo mismo. Estás muy enfocada en la prevención del abuso, pero eh, tú ya, yo trabajo en la prevención de abuso y hago muchísimo hincapié sobre la importancia de hablar de sexualidad, de la educación sexual como herramienta número uno en la prevención de abuso. Pero tú ya estás en un nivel más arriba del mío porque tú ya trabajas directamente con este tipo de casos. Tienes muchísimos casos de niños y adolescentes que han pasado por abusos. Así que bienvenida y muchísimas gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Buenos días, muchas gracias por invitarme a formar parte de un capítulo tan importante que nos han pedido tanto, sobre todo en las familias. Y creo que es fundamental porque la prevención tiene que ir muy dirigida hacia la infancia, sobre todo. Y es un tema que cuesta mucho de entender, como que la sexualidad, cuando nos dicen, no, dar talleres de sexualidad, siempre nos vamos a la adolescencia. Y en cambio, la infancia como que pasa desapercibida. Y esto es, pues, tenemos que empezar desde cero y ir incorporando temas poco a poco, ¿vale? Según la etapa de desarrollo evolutivo de cada niño. Exacto, mira, yo siempre digo, tú no le enseñas, tú no esperas a que el adolescente de 16, 17 años te diga, ¿sabes qué? Quiero ser arquitecto para enseñarle de matemática, de física y darle las bases que va a necesitar para la carrera de arquitecto. Tú no esperas que te diga, quiero ser abogado para enseñarle a escribir y a leer. Todo va empezando de a poco, o sea, empezamos con los niños en eh, sus primeros años de escolaridad acá en el Ecuador. eh, La escolaridad obligatoria empieza en lo que se conoce como primer grado. Estamos hablando de niños de entre 5 o 6 años, pero usualmente los niños van al prematernal, al maternal desde mucho antes. Y tú empiezas ahí a enseñarles los números, los colores, y son las bases con las que vas a ir construyendo. Y yo creo que yo, por ejemplo, hago muchísimo hincapié en que la educación sexual es algo que se va construyendo, que empieza desde la primera infancia. Eh, Exacto, porque lo además que yo busco. se puede no educar en sexualidad, es decir, somos seres sexuados por naturaleza. Entonces, algo que a veces cuesta entender es que les vamos a hablar de higiene, vamos a hablar de privacidad, vamos a hablar de muchos temas desde muy pequeñitos, pero ¿los abarcamos con las herramientas adecuadas? Exacto, y es que esa es otra cosa. Normalmente cuando tú dices que vas a dar una charla de educación sexual, automáticamente la gente piensa en, primero, que vas a enseñarles a tener relaciones sexuales y creo que no hay nada más alejado de lo que es Correcto. la educación sexual. En segundo lugar, creen que se teme de que sea una charla que incentive a tener relaciones sexuales. Cuando la educación sexual, como tú dices, abarca muchísimo más. La educación sexual es brindar herramientas para que sepan el consentimiento, el amor propio, el respeto a su cuerpo, el respeto al cuerpo de los demás. Y todos estos conceptos se van a ir viendo de a poco. Ahora, desde tu experiencia, ¿cuáles son los conceptos claves que los niños y a los adolescentes, o enfoquémonos en la niñez, como tú bien dices, es donde debe empezar, que los niños deben aprender desde pequeños, que les sirva para protegerse y reconocer situaciones de peligro? Pues
Claro, no se puede hacer una educación sexual sin ni siquiera mencionar las partes del cuerpo como corresponde, y ahí también entran los genitales. Pero hablamos de todo el cuerpo, ¿no? Hay veces que podemos incluso hacer un dibujo de todo el cuerpo, incluso poner a un nene encima en un folio, ¿no? En una cartulina grande y que se dibuje todo el cuerpo. Y de ahí vamos a aprender que todo su cuerpo es privado al tacto. Esto es algo importantísimo, es decir, su pelo, sus manos y que él decide quién quiere que le toque. Esto es fundamental y que nunca tenemos en consideración con los niños y sobre todo cuando son muy pequeños, ¿no? Como que los adultos deciden todo por ellos. Entonces, estas serían las bases más fundamentales. Y luego diferenciar, ¿no? Todo tu cuerpo es privado al tacto, pero hay unas partes de tu cuerpo que se pueden ver, que son las manos, la cara cuando es verano, los brazos, las piernas, ¿vale? Y aún así tú decides quién quieres que te toque o que no. Quieres que te dé la mano, quieres que te cojan del brazo, ¿vale? Pero luego hay otras partes que no se ven a simple vista y que siempre llevamos tapadas. Y ahí entraría cómo llamamos a los genitales, llamar vulva y pene, porque cada persona le llama de una manera diferente. Entonces, tendríamos que dedicarle ese tiempo también a explicarles pues que las partes que no se pueden ver a simple vista, no se pueden ver a simple vista porque son más delicadas, son más sensibles. Por lo tanto, tenemos que cuidarlas más y protegerlas más. Y solo tú puedes tocarlas, excepto cuando te están, en cuanto a la higiene, ¿vale? Es decir, higiene. Tenemos que tener en cuenta cuando haces pipí, caca, sobre todo si son muy pequeñitos, pues habrá que ayudarle a limpiarle, ¿vale? Y luego en el baño, es decir, tú vas a ir enseñándole cómo tiene que hacer esa higiene, pero al principio tú le vas a marcar los pasos, ¿vale? O cuando, por ejemplo, tenemos que ponerle cremita en la vulva o en el pene porque o se le ha irritado o tiene algún problema y la enfermera te lo ha dicho. Y todo esto se hace con las puertas, muchas veces, con las puertas abiertas, puede entrar cualquier persona dentro de la habitación, ¿vale? Es decir, no hay secretos, que esto luego lo abarcaremos, ¿vale? Entonces, esas son las primeras pautas que cómo tendría que ir orientada esa educación sexual en edades tempranas. Algo que es sumamente importante y que nos lleva, y yo creo que eso en el caso de España, ustedes tienen datos más actualizados que los que uno encuentra aquí en Ecuador, pero en términos generales estamos hablando que 1 de cada 5 niños va a sufrir algún tipo de abuso sexual antes de los 17 años. Y un dato, creo que como adultos, como padres, más alarmante es que solo el 10% de estos casos se van a revelar a tiempo. Yo trato con adultos, con parejas, terapia sexual, y tengo muchísimos casos de tanto hombres y mujeres que llegan acá a sus 20, 30, 40 años a decirme, sabes que cuando yo era pequeño me pasó esto con una prima, con un vecino, o me pasó esto a los 19, 20, 21, 25 años con un amigo y no supe cómo abordarlo. Eh, Aquí en Ecuador hace un año sonó un caso muy fuerte de... Acá se estila mucho que en tu último año de secundaria haces un viaje con tu grupo, con toda tu clase. Usualmente se van a destinos del Caribe. Entonces ocurrió que un colegio, uno de estos grupos de chicos, realizan estos viajes y luego del viaje una chica reporta que uno de sus compañeros la había violado, había abusado de ella. Yo recientemente, para quienes nos escuchan, este episodio es grabado en la semana en la que salió a la luz el caso del fotógrafo. Yo te compartí esa información Ujú. en donde chicas, tanto menores de edad como también chicas en sus 20, 30 años, personas del medio, actrices, modelos, influencers, fueron contactadas para pedirles sus claves y acceder a sus fotos, etcétera. Entonces,
la información que salta al respecto es que en el caso de este fotógrafo, que esto venía ocurriendo desde el 2018, 2019, eh, en el, en el caso de la chica del colegio que te cuento, este es un caso. O sea, yo vengo escuchando de estos viajes de las promociones, como se les dice acá, desde que yo estaba en el colegio hace 20 años. Y en mi experiencia, en los casos que yo he visto de ya chicos, o sea, en el caso de chicas que les ocurrió en sus finales de sus 10 y tantos, en sus primeros años de los 20, suele pasar con conocidos, con amigos, con gente Que te del rodeas. entorno inmediato con la que te rodeas. Y al adulto, o sea, a la mujer adulta, al chico adulto, le cuesta muchísimo a veces comprender que eso fue un abuso. Y creo que bastante de esto, o la razón principal por la que esto ocurre, es porque tenemos esta idea de que, a ver, esto no me pudo haber pasado. Es una especie entramos en una especie de negación. Y Y porque la el prevención, adulto, es decir, la prevención del abuso sexual tiene que ir dirigida a que no se repita, porque tú no vas a saber identificar quién es un agresor. Por desgracia no llevan, ¿no?, un cartel luminoso que te dicen cuidado con esta persona, sino es que ya saltan las alarmas de que hay muchas más mujeres o hombres que ya han vivido una situación similar con esta persona. Pero normalmente, y sobre todo si nos estamos refiriendo a edades tempranas, lo que tenemos que enseñarles es, lo primero, que ante una situación que suceda algo con una persona, por muy conocida que sea tu padre, que sea tu hermano, que sea tu abuela, ¿vale? Tienes que contarlo. Entonces, claro, tiene que ir a que no se repita. La gente cuando hablamos de prevención en el abuso se piensan que es que vamos a darles como unos indicadores para que esto a sus hijos nunca les pase ni nos metamos en una burbuja y no sean intocables. No, hay que darles las herramientas para que en el momento que ellos vean que hay una situación, ¿sabes? Que no está bien, sean capaces de decir, vale, ¿quién es mi persona? ¿Quién es mi adulto referente? ¿A quién puedo yo? ¿Qué adulto referente o qué adulto confiable tengo yo para que me pueda guiar si esto ha estado bien, ha estado mal? Sí, ¿vale? Y cortarlo a partir de el primer día que sucede. Porque además, cuando vamos a edades tempranas, aquí te dicen que es 1 de cada 5 niños sufrirá abuso antes de los 17 años, pero que la media son 4 años con la misma persona sufriendo ese abuso. Entonces, la wow, detección precoz es lo más importante, siempre. Entonces, claro, tenemos que enseñarles todas las partes del cuerpo y luego, ¿quién es esa persona confiable en quién puedes tú conseguir esa ayuda? Tener más de uno, ¿vale? Porque puede ser en el cole. ¿Quién es en el cole alguien que tal? ¿O quién es en casa? ¿Quién? ¿Vale? Siempre tenemos que tener más de uno, porque igual en ese momento a veces que o no nos ha escuchado, no nos ha prestado atención, o no sabemos cómo decirlo. Entonces tenemos que tener siempre más de una persona, más de un adulto referente que pueda ayudarnos. Entonces, la prevención del abuso tiene que ir dirigida a que no se repita y que se cuente nada más suceda. Y esto es algo que cuesta mucho de entender. y creo que es algo que cuesta mucho entender tanto al niño, al adolescente que lo está viviendo, pero también al adulto. O sea, me pongo en el lugar de que en este caso venga mi sobrino a decirme algo y a veces uno trata de, no, es que no puede estar pasando porque hay que también entender que el impacto De la de un revelación. abuso no es, también golpea al adulto. Ahora, algo que es la realidad en el entorno en el que yo estoy, muy probablemente también en el de España, lo viví en algún caso cuando yo estuve haciendo una maestría allá, es esta idea de no nos va a pasar, en mi familia no va a pasar esto, a mis hijos no les va a pasar esto, y si les llega a pasar, yo voy a saber cómo identificarlo. Error. Entonces, quiero justamente eso, quiero que me cuentes un poco sobre esta,
esta idea errónea que tenemos de que voy a saber identificarlo, me voy a dar cuenta. Claro, ¿qué educación sexual le das tú en casa a tus hijos, ¿no? Sobre todo en la primera infancia. Porque muchas veces si vemos a nuestro hijo, por ejemplo, tocarse los genitales, ¿qué mensajes les trasladamos, no? Aquí es muy habitual las niñas no se tocan, déjate la manita tranquila, no vuelvas a hacer eso no se hace, los niños no se tocan el pajarito, sí que tocándote el pajarito se te va a caer. Aquí ya tenemos muchos errores, sino ya ni siquiera se le dice la vulva ni el pene, directamente se le llama de diferentes maneras, igual papá le llama pajarito, la espadita, siempre con diminutivos, ¿no? Como cosas muy pequeñitas. Y luego también el hecho de cómo, si tú a un niño le transmites todos estos mensajes, ¿no? Que al final lo que estás trasladando es que sienta culpa y vergüenza respecto a su cuerpo, esto no se toca, esto no se mira. Ahora viene un adulto, que además es un adulto del entorno familiar, y le toca jugando con el cochecito, se lo pasa por el cuerpo hasta llegar a los genitales. ¿Y ahora a quién se lo cuento? A mi mamá, que me dice que esto no se cuenta, que esto no se dice, que de esto no se habla. ¿Cómo me enfrento yo a esto? ¿Quién es mi adulto en ese momento confiable? ¿Me va a creer cuando le diga esto? Si esto no se hace, ¿cómo? ¿Y cómo me he dejado yo hacer esto, no? Cuando son un poquito más mayores también. Entonces, cómo lo he permitido y ahora cómo se lo cuento son fundamentales. Entonces, es un error pensar que lo vamos a identificar, porque si no tenemos esa capacidad de tener un espacio en casa donde de esto sí se habla con naturalidad. Si te tocas, no te digo no se toca. Si te tocas, te digo, eh, ten en cuenta que es tu cuerpo, tú puedes tocar tu cuerpo, porque claro, ¿cómo no va a poder tocar su cuerpo? ¿No se toca la nariz? Pues igual que se toca la nariz, puede tocar su cuerpo, pero tiene que saber que las partes privadas, si las toca, tiene que ser en un lugar íntimo donde solo esté ella o él, en un lugar como puede ser su habitación o el cuarto de baño, y que no haya ni otro niño más grande ni un adulto. ¿Vale? Ahí entraría el tema de privacidad, intimidad, pero ¿y eso quién lo abarca en casa? ¿Quién se lo explica así a cualquier niño pequeño? Claro, porque aparte, como tú bien dices, estamos empezando a dar estos mensajes de vergüenza y de sentir culpa y la ramificación, el impacto que esto tiene a largo plazo, incluye también a la mujer y al hombre adulto que recibe un diagnóstico de una infección vaginal, de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, que son muy comunes, que pueden incluso darse dentro de un marco de una relación monógama donde no hay infidelidad ni nada, porque también está atada del tema de la higiene y tal cosa. Pero cómo lo hablas, cómo lo abordas? Y no nos damos cuenta que al transmitir estos mensajes De culpa y de al llevar vergüenza. al niño y al llevar al niño a sentir culpa y vergüenza, no es solo lo bloqueamos, por así decirlo, o sabes que no, voy a cambiarlo, lo desarmamos Ujú. en cuanto a las herramientas que este niño o esta niña o este adolescente debería tener para enfrentar alguna situación de violación, de abuso y Y luego demás, no sabemos porque enfrentarnos a la vida adulta, porque como no hemos tenido las herramientas adecuadas cuando éramos en la plena niñez, ¿no? En plena niñez, cuando tenemos esa capacidad de absorberlo todo, pues ahora en la edad adulta no podemos cambiar todo un aprendizaje erróneo. y nos cuesta bastante. Ahí vienen todas las Como digo, disfunciones que tú verás en consulta. claro, yo todo lo que yo veo en muchas ocasiones, con lo que siempre digo, yo soy el meme ese ambulante de lo que mis profesores creen que hago, lo que mis papás creen que hago y lo que realmente hago, lo que mis amigos creen que hago. Siempre digo, mis amigos creen que yo soy un Kama Sutra con piernas paseándome por todo Ecuador hablando de sexo, cuando en realidad el 95% de lo que hago como sexóloga clínica es psicoeducación sexual, es regresar a las bases Base. de vamos a hablar de anatomía, vamos a hablar de consentimiento, vamos a hablar de tu cuerpo.
cuando yo doy charlas de educación sexual, que he dado charlas a adolescentes, y llevo la vulva y el pene, y le digo, bueno, es que la vulva no sé qué, me han levantado la mano y me han dicho, Mafer, la vulva, ¿qué es la vulva? Y yo, pero eso no se llama vagina. Entonces siempre les digo, decirle a la vulva vagina es el equivalente a referirte a toda tu cara como tu nariz. O sea, la vagina es una parte de la vulva. Entonces, y me ha pasado también, hace algún tiempo subí un reel a Instagram de llamar las partes por su nombre. Entonces empecé a decir, como tú decías, el pajarito, el mariposita, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, no, se llama pene y vulva. Y muchísimas personas me escribieron y me dicen, no puede ser. Yo pensé que le estaba enseñando bien a mi hijo y a mi hija y les decía que era vagina y tú ahora me dices que se llama vulva. Y yo, siempre se llamó vulva. Lo que pasa es que Nadie te lo no nos lo enseñó. decían así. Nadie te lo enseñó. Y siempre hago esa referencia de la palabra como tal, boca, nariz, esófago, estómago, no son palabras bonitas, pero no nos gusta decirle pene y vulva porque nosotros los adultos tenemos vergüenza y nos sonrojamos. Pero, Y porque como creemos bien que está dices, mal, que llamarles, ¿sabes? Es incitarles a hacer algo. Simplemente le estás llamando a la parte del cuerpo con su nombre real y como corresponde, no hay nada más. Es decir, no por llamarle vulva vas a generar en ese peque una intencionalidad de querer saber más, ¿sabes? Simplemente es el principio. Entonces tenemos que empezar desde muy pequeños, pero claro, es que no hemos tenido esa educación. y ahí es donde creo que yo soy fiel creyente de que nuestra generación, nosotros, los que estamos ahorita en esta, los que somos estamos en estos adultos de, vamos a decirle, de edad media, creo que somos la generación que realmente va a poder hacer un cambio. No solo con los adultos mayores, sino también con las nuevas generaciones, porque al final del día a mí me toca reeducarme, porque a mí no me lo enseñaron así. Entonces, a mí me toca reaprender para poder enseñar a las nuevas generaciones, a los demás abajo, así como somos los que hemos reaprendido para enseñarles a las generaciones de arriba tantas otras cosas, como hemos ido diciendo, ¿sabes qué? Bueno, las cosas no se hacían así. Hoy en día hablamos de la educación positiva cuando somos la generación que creció con nuestros papás que nos castigaron, que quizás a uno que a otro le dieron, como se dice por acá, te dieron palo, Una te educación más pegaron. punitiva. Sí. Hoy en día, esa generación, la generación que creció con el palo, con el látigo, con el castigo, es la generación que se está educando en la educación positiva, en educar a los niños de una manera diferente. Entonces, sí creo que dentro de eso también incluye el aprender cómo hablar de educación sexual, cómo educar en sexualidad a los menores. Yo por eso siempre Ahora, que hablo con los papás les digo que cuando quieran hablar con ellos también utilicen libros, sobre todo cuando son muy pequeños, el ver libros y ver dibujos a ellos les ayuda muchísimo para entender las cosas. Entonces, porque a veces que dices, va, le voy a dar mucha información y claro, los niños pequeños se pierden enseguida, necesitan cosas concretas y saber lo que te está preguntando, porque hay veces que te pregunta una cosa y te vas a hablarle de muchísimas otras cosas que no corresponden. Entonces, ¿y tú qué crees que es? ¿Y tú qué crees que, sabes? Ver de dónde procede esa curiosidad que tiene este peque y entonces luego ya miras y dices, bueno, pues vamos a buscarlo juntas o vamos a ir a por un libro. Y yo siempre lo digo, si vamos a utilizar libros de educación sexual y nunca hemos tenido una educación sexual científicamente correcta, es importante que el libro te lo leas antes, porque he tenido papás y mamás que cuando han leído el libro me han dicho, no, pero esta hoja la paso. Digo, ¿por qué? Claro. Entonces, esto es súper importante, que tengamos en cuenta que si queremos hacer esa educación sexual adecuada a su desarrollo evolutivo, tenemos que saber qué es lo que corresponde. Entonces, en edades tempranas, ¿qué es lo que corresponde? Llamar a su nombre, ¿no? Llamar a todas las partes del cuerpo por su nombre. Corresponde hablar de lo que es cómodo y lo que es incómodo con ese nene, ¿no? Por ejemplo,
Si yo ahora me acerco a ti, te quito los zapatos y empiezo a tocarte el pie y a hacerte un masaje, me dirás, ¿qué hace? No, te está invadiendo, está invadiendo y además hay Claro. gente que los pies igual no le gusta nada que se los toquen. Entonces, ¿por qué no entendemos que todo nuestro cuerpo es privado del tacto, ¿no? Y que no solo son los genitales, porque te está tocando el pie, no te estoy tocando los genitales, pero eso a ti te está haciendo sentir incómoda. Estoy entrando en tu zona de confort y no te he preguntado. Entonces, entre los adultos lo tenemos muy claro y nunca lo haríamos, pero con un niño no lo tenemos tan claro, ¿vale? Luego, explicarle quién es su adulto confiable, eso, a tener un espacio donde abarcar esto en casa, de gracias por habérmelo contado, has sido muy valiente, ¿vale? Preguntas, ¿sabes? O, ¿hay algo que te preocupe? ¿Hay algo que quieres contarme más? Es decir, generar ese vínculo para que sepa que tú vas a hablar de cualquier cosa. Si te pregunta cualquier tema, respondemos, ¿vale? Sea cualquier tabú, es decir, la muerte, sexo, es decir, lo que hay, lo que te pregunte ese peque. Y tener ese espacio de confianza. Y luego también diferenciar mucho, por ejemplo, no lo hemos hablado, pero los secretos, ¿no? Yo digo siempre porque hay gente que dice secretos buenos y secretos malos. Cuando son nenes tan pequeñitos, yo digo que no existen los secretos. ¿Y por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que quien está cuidando de ese peque, a quien estamos dejando en confianza ese peque, es alguien de su entorno, ¿no? Es una que puede ser, por ejemplo, vamos a poner que el que agrede a este nene es el papá. Entonces, ¿cómo vas a decir si su papá es bueno? ¿Cómo su papá va a estar contándole un secreto malo? ¿Vale? Entonces, secretos buenos y secretos malos a determinadas edades no vamos a ser capaces de entenderlos, ¿no? Como la persona que me cuida y que me protege me está tocando los genitales para hacerme daño, o me está tocando mi cuerpo, me está chantajeando, está jugando conmigo de una manera que no corresponde, diciéndome que es un secreto entre los dos. ¿Cómo va a ser un secreto malo si es mi papá? ¿No? Entonces, Claro. esto es muy importante. Y luego también secretos y sorpresas, ¿no? Por ejemplo, un cumpleaños no es un secreto, es que vamos a darle una sorpresa y dura un periodo de tiempo muy cortito. Es decir, si, si no lo hemos dicho en menos de 2 o 3 días, puedes decirlo porque ya habrá pasado la sorpresa. ¿Vale? Es decir, dura un periodo de tiempo corto. En cambio, el secreto con un agresor es para toda la vida. Claro. ¿Vale? Eso también. Y eso es importante también trasladarlo. Y suelen haber también, a ver, los agresores, especialmente en la infancia, en la adolescencia, suelen tener estos, eh, digamos, regalos o detalles, como Ujú. que Claro, para, chantaje, manipulación, ¿no? Todo. Entonces, esto es algo que sobre todo hay que inculcar a los adultos que están con este niño de no, no te voy a dar, me pide un besito y yo te doy algo. Si no me das un besito, no te voy a dar el regalo que te he traído, ¿vale? Entonces, luego, cuando esto pasa en un espacio de intimidad con un agresor, no van a saber diferenciar que esto está mal, porque es que en mi casa me hacen esto. Entonces, tenemos que también cuidar mucho desde casa cómo tratamos a los niños, sin chantajes y sin manipulación. claro, mira, yo siempre digo, yo tengo dos relaciones a distancia, la relación romántica que tengo y la relación con mi sobrino porque estamos en dos países diferentes. Y justo antesito de empezar hoy, me llama mi cuñada y mi cuñada le dice, ven a hablar con la tía, que no has visto a la tía hace mucho tiempo. Tiene 2 años, un mes recién, 2 años, un mes. Y él dice, no. Y yo lo saludaba y yo le decía, te amo. Y él, no. Yo, ven a hablar conmigo. No. Entonces le digo a mi cuñada, yo le digo, ¿te puedo llamar más tarde cuando quieras hablar conmigo? Ok. Y le digo a mi cuñada, ya, te llamo más tarde cuando él esté de ánimos. Y es algo tan, tan simple. Cuando Él está esté en una etapa. receptivo, claro, pero esto pasa con los adultos. Tú cuando quieres hablar con tu pareja, no vas a hablar cuando está entretenido haciendo algo, ¿no? Si quieres hablar de un tema serio, quieres abrazarle o quieres, ¿no? Un momento de estar con él tranquilamente, no vas a ir en el momento en el que estás cocinando y haciendo la siesta, algo ya, ¿sabes? Porque, claro, estás haciendo la siesta y vas a estar mareada. Pues no, pues esto es lo mismo. Es decir, si el nene ahora mismo está jugando, no quiere decir que no quiera darte, ¿sabes? No quiera saludarte.
simplemente que está en Sí, otro exacto. momento y que ahora no es el momento, te está diciendo. Y, y tal cual, o sea, y a lo que yo voy con este ejemplo es, yo como adulto que manejo mi teléfono, si estoy en o sea, si en este momento me llegan a llamar, yo cancelo la llamada, no la puedo atender porque estoy en este momento contigo conversando. Pero como esta vía de comunicación viene entre estos dos adultos y él que amo a mi cuñada, pero esta llamada era para ver a mi sobrino, eh, él decía, no, no, y mi cuñada era, pero ven, saluda a la tía. Y yo le dije, ¿sabes qué? No quiere, mi sobrino, estamos teniendo un día complicado. Y le dije, al contrario, no está de ánimos, porque la semana pasada también habían pasado algunos días que no habíamos hablado y lo llamé y no te puedo explicar, saltó, brincó, gritó por toda la casa, la tía, la tía, la tía. Entonces, es respetar lo Sus que los niños espacios, están diciendo, como tú dices, sus espacios. Y es tan importante desde esta edad. Y aquí viene este otro mensaje para los padres que es sumamente importante y es, tú empiezas a educar con respecto a los límites y al consentimiento, no solo enfocado en lo sexual, en el abuso. Tú empiezas a enseñar el consentimiento y los límites en diferentes situaciones, en el llevas un juguete y la otra persona lo quiere y te lo quita. com- Tú ahí empiezas a enseñar cómo el niño pone límites y todo. Entonces es sumamente importante. Tú mencionabas el tema de los libros, insisto, en España se me escapa el nombre del autor y la ilustradora. Hay una serie que a mí me encanta, yo la tengo aquí en el consultorio para padres, que es menstruita, Tu cuerpo mola, menstruita no, el de se tu cuerpo, llama, sí, sí, el de ya, tu menstruita, cuerpo tu cuerpo mola, mola, la menstruación mola, sí, y así es toda una serie que sí me ha pasado que cuando yo tengo padres y hablo y lo revisamos, me dicen, wow, o sea, si yo no se me hubiera ocurrido jamás explicarlo de esta manera. Con el tema de la menstruación también, eh, no se habla, se enseña que esto sea muy, ¿cómo se llama? Es algo cochino, es algo que es solo en las mujeres, al hombre no se lo explica y no debería ser así. Pero no me quiero desviar, quiero regresar a hacerte la pregunta, que es, eh, ¿cómo actuar en el caso que el niño o el adolescente revele, te cuente que ha habido un abuso? ¿Cuáles serían los tres pilares que tú sugieres que deban aplicarse en esa situación cuando ya vienen y te dicen, bueno, ha pasado esto? claro, es muy difícil, pero es vital para la recuperación, sobre todo de los niños que están pasando por esta situación, porque no nos olvidemos que al final hay una asimetría de poder y son niños pequeños y está yendo a ti porque eres su lugar seguro. Entonces, el cómo recibamos esta situación va a ser de suma importancia para luego la recuperación, el impacto, ¿vale? De esa recuperación. Entonces, lo primero es generar esa confianza, es decir, cuando te lo cuentan, nunca empezar como, ¿y cómo ha sido? ¿Y por qué no me lo has contado antes? Vuélvemelo a contar. Seguro que no te lo estás inventando, ¿vale? Es decir, en todo momento la frase es gracias por habérmelo contado, has sido muy valiente, ¿vale? Luego, la credibilidad, ¿vale? Orientamos siempre que hacer preguntas de ¿hay algo más que me quieras contar? Nunca dudar del testimonio, porque son niños muy pequeños, es decir, si te están contando así, algo así es o porque lo han vivido o ahora con el tema de la pornografía porque lo han podido estar viendo, ¿vale? Entonces, de las dos formas puede generar un impacto y un factor de riesgo en su salud mental. Por lo tanto, imprescindible tenerlo en cuenta. ¿Y hay algo más que te preocupe? ¿Hay algo más que me quieras contar? ¿Vale? Abrir la vía. Y luego, sobre todo, la esperanza, pero la esperanza diciéndole las cosas claras. Es decir, no engañarle de que va a pasar por un proceso. Es decir, que tú como adulto ahora tienes que hablar con otros adultos por ese nene que les vas a decir la situación que ha vivido, lo que ha pasado y que le irás explicando todos los pasos que va a seguir. Por ejemplo, aquí es
una vez se revela el abuso, está la prueba preconstituida, por lo tanto tienen que pasar por el Instituto de Medicina Legal. Entonces, todo esto con una manera más, pues eso, calmada, explicándole que vas a estar siempre acompañado. Hay un caso que me acuerdo que le hicimos hasta una florecita en la mano, y entonces tú vas a relatarlo, vas a estar con una profesional que vas a contarle la historia, ¿vale? Y te vas a acordar siempre de mí porque yo te quiero y te voy a seguir queriendo pase lo que pase. Entonces, mostrarles que estás ahí, presente, eso es fundamental. Tengo un caso reciente también en el que habían sospechas, aquí habían indicadores porque la niña llevaba unas conductas sexualizadas dentro de la clase en el colegio. Entonces, el cole es el que dio la voz de alarma. Pero cuando hablaban con la niña, era, ¿y por qué haces esto? Eso no se hace. Deja de hacer eso. Vamos a llamar a tu madre. Claro. ¿Qué hizo la niña? Mostrarse hermética. No cuento absolutamente nada. Llegaba su madre y hacía lo mismo. ¿Pero y por qué haces eso con tu amiga? ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué llevas esa...? Y no sé, y entonces la madre súper preocupada. Y llegaron a la pediatra y con la pediatra igual. La pediatra pues delante de la mamá, además haciéndole preguntas a una niña pequeña y que no habla nada porque tiene miedo, porque siente culpa, porque siente vergüenza. Entonces cuando llegó a nosotros le dijimos, mira, la nena, por mucho que me la traigas a mí, no me va a contar porque ella siente mucha culpa y vergüenza de lo que pueda estar pasando. Entonces, hay algunos indicadores. No sabemos si es real que pueda estar pasando o no, o que lo ha visto, ¿vale? Entonces, pero algo hay. Entonces, ¿cómo lo vamos a descubrir? Pues le enseñé a la madre, le enseñé a leer el libro, le expliqué cómo iban a ir leyendo el libro y que si la nena en algún momento verbalizaba algo, le dijese muchas gracias por habérmelo contado. En ningún momento presionase para saber quién era, cómo pasaba, desde cuándo sucedía, porque además son preguntas que, ¿desde cuándo sucedía? Pues si es un niño pequeño, es como si le preguntas, ¿qué comiste ayer? Igual te dice, pues lo que ha comido hoy, o no me acuerdo. Claro. ¿Vale? Entonces, es importante que hay veces que las preguntas que les hacemos, pues no van a saber responderlas, pero porque además su capacidad no le da para ello. Entonces, eso es sumamente importante. Y lo que pasó en este caso fue que la nena, mira si sabía que era una cosa que estaba mal y que a ella le hacía sentirse incómoda, que empezó diciendo cosas que habían pasado en clase. Pues cuando empezaron a leer el cuento y su madre pues le enseñó pues las partes del cuerpo y empezaron, ¿no? Creo que era eh, Tu cuerpo es tuyo, creo que es el que le di del libro. Ya. Y entonces empezaron a leerlo y cuando la mamá se lo iba explicando, la nena empezó a decir, pues en el cole hay un nene que levanta la falda y tal. Y le dice, ah, sí, bueno, muchas gracias por habérmelo contado, has sido muy valiente y tal. Y empezó así hasta que al final se destapó. Y era una persona que era la que menos pensaban que sería, porque era muy allegada a la familia. Era con quien pasaba muchas horas a solas, con quien, no sé, con quien más tiempo compartía a la hora de si tenían que recogerla pues, de las extraescolares, la llevaba al cole, la recogía. Pues eso, la persona que menos esperaban que fuese, porque para la mamá era una persona protectora, ¿no? Para su hija, pues era quien estaba cometiendo este abuso hacia la nena. Entonces la nena se mostraba hermética porque sentía mucho miedo de separar y distanciar a la familia o de que a ella dejasen de quererle. Entonces es muy importante el cómo recibimos esa revelación del abuso. Súper importante. Claro. Vamos a, para cerrar, Ujú. primero agradecerte, Alba, por el tiempo. Aquí estamos a horas de distancia y, bueno, pues agradecerte el tiempo, la información que nos has estado compartiendo, que siento que es una información sumamente valiosa. Eh, en la descripción del podcast voy a dejar un listado de Amazon
con los libros que tú sugeriste, el de Tu cuerpo es tuyo. Voy a también incluir los que a mí me gustan de Menstruita, que siento que es una serie maravillosa que ayuda, que puede servir y ayudar bastantísimo a los padres a empezar a abordar este tema de temprana edad. Al final, me gustaría decir que la prevención siempre va a empezar con una educación apropiada y a temprana edad. Rescato y recalco algo que tú eh, has repetido constantemente, y es: el adulto debe ser el lugar seguro para los niños, y que la respuesta adecuada ante la revelación del niño es completa, es una herramienta, yo creo, puede ser una variable determinante en la recuperación del niño una vez que ya entras al proceso de dar terapia y abordar. También quiero recalcar que no solo quien va a necesitar apoyo es el niño, sino también los padres, la familia, porque como mencionábamos al principio, es un evento que impacta también al padre o a la madre de: ¿por qué no me di cuenta antes? Yo tengo que protegerlos y no los super proteger correctamente. Entonces es algo que también tenemos que trabajar como adultos de este niño. No sé si quieras añadir algo. No, que yo he estado, vamos, me ha encantado participar en este podcast. La verdad que si quieres te puedo pasar también otros libros que utilizo para que se puedan añadir. Y que, bueno, que espero que esto pueda ayudar a entender el por qué dar esa educación sexual desde tan pequeños y que entendamos cuáles son las herramientas que se les van a dar a los peques, porque son ellos quienes van a decirnos qué situación están viviendo que no es cómoda para ellos o que están sufriendo, y tú tienes que ser ese adulto que esté ahí avispado en ese momento para recoger esa revelación. Exacto. Tenemos que también entender que el abuso sexual infantil es una realidad difícil de enfrentar, pero que no podemos ignorarla. Como adultos tenemos la oportunidad y la obligación de educarnos para así ser capaces de educar a los niños y a los adolescentes, darles la oportunidad de que ellos encuentren en nosotros espacios seguros donde puedan sentirse escuchados, protegidos, pero sobre todo valorados. La prevención, como bien decíamos, no es solo enseñarles a protegerse, sino también es ser ese soporte emocional y la guía que necesitan enfrentar para enfrentarse a cualquier situación que les pueda estar sucediendo. Y acompañar en todas las Recordemos, etapas de su desarrollo evolutivo, porque no tiene por qué ser un abuso, pero podemos llegar a la adultez con muchas limitaciones de creencias arraigadas a una mala educación sexual, que eso también nos puede perjudicar. exacto, creo que tenemos que también recordar que no se trata de desconfiar de todo el mundo, sino de brindarle a los niños, a las niñas, a los adolescentes las herramientas que les permitan identificar, comunicar y superar cualquier situación de riesgo. Me gustaría terminar este episodio, que sé que es sumamente útil, pero que sé que igual sigue siendo un tema muy difícil de tratar. Como sociedad. No sabemos cómo manejarnos. Al final, decirles a todos que no podemos evitar todos los riesgos a los que nuestros hijos e hijas puedan estar expuestos, pero sí podemos convertirnos en su lugar seguro, en esa figura de confianza que ellos necesitan para hablar cuando algo no está bien. El abuso sexual es un tema que nos incumbe a todos y que como sociedad debemos abordarlo con valentía, con educación apropiada y con muchísima empatía. La protección la protección a la infancia, a la adolescencia, empieza con pequeños pasos. Creo que voy a recopilar estos pasos que hemos mencionado, Alba y yo, a lo largo de esta conversación, y es: número 1,
la educación apropiada desde temprana edad. Número 2, la escucha activa. Número 3, la comunicación abierta. Pero al final, y creo que una de las cosas más importantes es tener la firme convicción de que su bienestar siempre va a ser nuestra prioridad y que lo que estamos haciendo siempre lo vamos a hacer pensando en el bienestar de nuestros niños. Alba, nuevamente, muchísimas gracias por haberme acompañado y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Si el contenido que hemos compartido hoy aquí ha resonado contigo, te invito a que lo compartas con alguien que pueda beneficiarse de esta información, porque solo así juntos seremos capaces de compartir y construir una comunidad mucho más informada y protectora de futuras generaciones. A Alba la pueden seguir en Instagram en sexorientando. Igual la voy a mencionar en este episodio. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias por darme la oportunidad.